Continuamos con el avance de nuestra materia Liderazgo para la Comunidad 1. Soy la licenciada Carolina Estrada y vamos a continuar con la unidad 2. Vamos a ver el tema, el fundamento del liderazgo, y en uno de nuestros títulos dice la enseñanza del Antiguo Testamento. La Biblia nos habla mucho de líderes desde el Antiguo Testamento. Enseña que el liderazgo es un medio eficaz para que Dios se relacione con los hombres. Dios siempre ha operado por medio de líderes desde el Antiguo Testamento. Primero Dios llamó a estos líderes, luego los preparó para que trabajen en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios inició el liderazgo desde la creación de Adán y Eva. Creó a Adán y Eva y les delegó autoridad. Todo estaba debajo de ellos, excepto el acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Para qué? Para que Adán y Eva comprendieran sus limitaciones. Pero al escuchar la voz del diablo, al ser tentados y obedecer, dejaron de ser administradores de Dios. Entonces perdieron su autoridad, la autoridad que Dios les había delegado, y cambiaron su inocencia por culpabilidad. Luego tuvieron miedo, ¿verdad? Miedo de Dios porque habían desobedecido. Es así que la humanidad entera queda bajo el maligno porque Adán y Eva desobedecieron, pecaron, y así es como perdieron su liderazgo. Aquí es donde el primer objetivo del enemigo, la estrategia, se consumó al hacerle creer a Adán que el diablo tenía algo mejor de lo que Dios había preparado para él. Entonces, de esta manera logró arrebatarle, logró quitarle su autoridad. Aquí es donde desaparece el liderazgo de Adán. Y lo que continuó a este hecho fue terrible, fue caótico, porque Satanás también levantó a sus propios hombres, líderes, que hicieran lo contrario a lo que Dios quería. Estas personas implantaron venganza, odio y muerte, como podemos hablar, por ejemplo, en la historia de Caín y Abel, ¿verdad? En que Caín asesina a su hermano por celos, por odio, y termina dándole muerte. Es aquí entonces en donde empieza esto caótico, ¿verdad? Entonces, vamos a traer a memoria un poco algunos líderes que llamó Dios. Vamos a hablar de Noé. En medio de una generación, como dice la Biblia textualmente en Génesis 6:5, cuyo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal, era una generación llena de violencia y corrupción, es cuando Dios llama a Noé para que presidiera mediante un pacto con Dios el nuevo linaje que sobreviviría al diluvio. El diluvio era lo que se venía para la humanidad en este entonces. Entonces es cuando Dios llama a Noé. Noé fue un líder muy bueno, un excelente líder en su hogar, con su familia, y al acatar las órdenes de Dios es que involucra a su familia en un proyecto de largo plazo. Recordemos lo que avanzábamos en la materia, las metas y proyectos de corto, mediano y largo plazo. En este caso teníamos este proyecto que Dios le encomienda a Noé, que es un proyecto de largo plazo, ¿no? Que, advertido por Dios sobre el juicio que vendría sobre la humanidad, que era el diluvio, recibió el mandato, recibió la orden, la instrucción de construir un arca. Y con esta instrucción se anticipaba la destrucción de la humanidad a través de un diluvio, a través del agua. Aquí nos deja una lección importante. Cuando somos capaces de creer en Dios con una fe que puede modificar nuestro estilo de vida, demostramos que podemos presidir un proyecto de largo alcance, un proyecto como el que Dios le dio a Noé, este proyecto de construir esa embarcación, ese arca, que tomó muchísimo tiempo, tomó muchos años de trabajo junto a su familia, pero Noé encaró esta orden con mucha fe y logró hacerse cargo, presidir este proyecto de largo alcance. También hablamos de Abraham. Dios llamó a Abraham posteriormente, luego de un tiempo, para que dejara su tierra, su familia, sus cosas, sus costumbres y se fuera
como embajador de Dios, como representante de Dios a un lugar lejano que estaba habitado por personas que no creían en Dios. Aquí Dios hace un pacto con Abraham de entregar territorio a la descendencia de Abraham y también promesas de bendición para su descendencia. Todo esto requería fe. Aquí es cuando Abraham demuestra esa fe. Y la relación que tiene Abraham con Dios es tan estrecha, es tan cercana, que en la Biblia se lo llama a Abraham amigo de Dios. Al acatar esta orden, esta instrucción que Dios le daba a Abraham, él no pensó más en la patria que había dejado, no miró atrás, no se sintió mal, sino que miró para adelante, avanzó hacia lo que Dios le había encomendado, hacia las promesas que Dios le había encomendado para él y para su descendencia. También tuvo momentos difíciles, pero siempre confió en Dios y fue sobrellevando las situaciones. Hablamos también de cómo actúa Dios con los hombres que le son fieles, como hablábamos de Noé, como hablábamos de Abraham. Dios observa la conducta de todos los hombres, observa la reacción que tiene a sus órdenes, a sus mandatos. Dios también busca a hombres fieles que lo representen como testigos de Dios. Hablábamos de Noé, ¿no? Un hombre fiel que acató las órdenes de Dios sin desviarse del objetivo. Hablamos de Abraham, que también era fiel a lo que Dios le pidió, que no miró atrás y que continuó hacia sus objetivos. Dios los llama y pacta con ellos sus promesas. Vemos en el caso de Abraham, ¿no? Dios le prometió tierras y bendición para su descendencia. Dios también responsabiliza a las personas por el trato con sus representantes. Esto quiere decir que Dios da una cobertura, una protección a sus elegidos. Y Dios también les prueba su fidelidad. Hay diferentes situaciones que Dios permite que les pase a estos hombres de Dios, justamente para probar la fidelidad de sus siervos elegidos. Hablamos de Moisés. También Moisés trató de ejercer mandato en Egipto, utilizando la enseñanza que había recibido en Egipto, pero no le fue bien. Recordemos la historia que hablaba de que primero vio a un egipcio que golpeaba a un hebreo y Moisés mató a este egipcio. Después ve a dos hebreos que peleaban y los quiso pacificar, quiso terminar con esa discusión, pero no le hicieron caso, lo rechazaron. Entonces él no podía ejercer ese liderazgo al que él quizás estaba acostumbrado cuando él estaba en Egipto, ¿verdad? Y para que Dios pudiera utilizar a Moisés le faltaba el carácter pastoral que adquirió cuando él sale de Egipto y se va a la casa de Jetro, que era un hombre del desierto, un líder de su hogar, también era sacerdote. Entonces es aquí donde Moisés recibe esa capacitación, aprendizaje en cuanto al liderazgo. Aprende sobre el hogar, el pastoreo, aprende sobre el trabajo del desierto, el valor de estar bajo autoridad, porque Moisés estaba bajo la autoridad de este hombre. Y es aquí que se va formando sus cualidades de liderazgo. Es así que Moisés se convierte en un pastor preparado y logra desarrollar cualidades como la obediencia, sujeción, orientación, perseverancia, logra tener metas. Luego de todo este trabajo de formación, logra transformar su liderazgo pastoral en una función libertadora, en esa función que Dios le encomendaba, ¿no? Para liberar a su pueblo. Al principio Moisés se cree débil en esta tarea, pero Dios le da las herramientas necesarias para que él pueda cumplir con esta tarea. Vemos en un versículo en Éxodo 3:1 que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, las llevó a través del desierto hasta Horeb, monte de Dios. Aquí podemos analizar 4 aspectos. El tipo de cuidado, dice apacentando. ¿Eso qué quiere decir? Que alimentaba, cuidaba, pastoreaba, guiaba al rebaño del que él estaba a cargo.
Dice también el dueño del rebaño, nos habla de esta característica. Las ovejas no eran de él, eran de su suegro. Entonces Moisés sabía que estaba actuando ahí como administrador y tenía que responder por su trabajo ante el verdadero dueño de este rebaño. También se habla de la fidelidad en el trabajo de Moisés, ya que él llevó las ovejas por el desierto. Esto lo había aprendido de Jetro. Él les enseñó cómo pastorear en el desierto y cómo tenía que realizar este trabajo. Esta tarea fue un cambio importante en cuanto a su liderazgo. Era una etapa que iba a moldear su liderazgo para poder cumplir los propósitos de Dios. También hablamos de la característica del destino de las funciones de Moisés. Dice, llegó a Horeb, monte de Sinaí. En realidad el pastoreo en este caso tenía como objetivo llegar a ese monte. El objetivo no era dar vueltas en el desierto desorientado por mucho tiempo, sino que llegar a los pies de este monte de Dios. Es así entonces que vemos las características necesarias de un líder en cuanto a esto que estamos hablando. Y las características son tener el carácter preparado por Dios. Dios a través de diferentes circunstancias va formando el carácter. Cumplir con fidelidad las primeras obligaciones. ¿Cómo hacemos esto? Trazando prioridades, ¿verdad? Lo que es más importante es lo primero que hacemos, lo que tenemos como obligaciones en primer lugar. Aprender a trabajar bajo autoridad. Primero a sujetarse, a aprender todo esto. ¿Para qué? Para formar nuestro liderazgo. Y saber que el llamado de servicio proviene de Dios. Hablando de Moisés, Dios lo corregía, pero también lo engrandecía ante sus seguidores. Castigaba a aquellos que criticaban el ministerio de Moisés y también a aquellos intentos de ese pueblo por querer reemplazar a Moisés. Entonces Moisés también desarrolló la capacidad de poder delegar parte de sus labores en sus principales colaboradores. Se enfrentó con malos líderes como esas 10 personas que envió para que inspeccionen la tierra prometida, esos 10 que volvieron desanimados, pero también tuvo buenos líderes como Josué y Caleb, que fueron los que marcaron la historia de Israel después de Moisés. La protección que tenía Moisés y luego Aarón fue la misma que se le prometió a Josué cuando Dios dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo y no te desampararé. Aquí veíamos el respaldo de Dios hacia estos líderes. Dios engrandeció a Josué luego de que trabajó con Moisés. Dios también engrandeció a Josué ante los ojos de todo el pueblo. Israel sirvió a Jehová todo el tiempo en que Josué estuvo con ellos, porque Josué preparó a los hombres que eran seguidores de él en los caminos que Josué había aprendido también de Moisés. Entonces aquí vemos que un líder prepara a otros líderes. Aquí vemos todo lo aprendido en la anterior unidad. Pero este modelo de liderazgo se perdió luego de un tiempo, en el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que le parecía, vivieron así, se desviaron de sus caminos, de lo que habían aprendido de sus anteriores líderes como Moisés y Josué, y vivieron de esta manera desordenada hasta perder el arca del pacto. Algo muy importante que se destaca desde los días de Samuel fue el ungimiento de las personas que Dios elegía para que sean líderes de su pueblo. Hasta ese momento el procedimiento de ungir a una persona solo era reservado para consagrar a los sacerdotes del pueblo de Israel. Pero a partir de este momento se había extendido este privilegio, este procedimiento de ungir se había extendido también para reyes y para profetas. ¿En qué consistía esto? El ungimiento consistía en derramar un cuerno o un cuero de aceite sobre la cabeza de la persona que era elegida para ser ungida. De esta manera, esta persona era consagrada por Dios para cumplir diferentes funciones que se le delegaban, para cumplir tareas que Dios encomendaba a estos líderes.
Y el aceite en este caso era un símbolo, era un emblema, era una representación de autoridad, pero no solo de autoridad, sino también de protección. Dios protegía, marcaba a sus líderes con este aceite. Y atacar al ungido de Dios, a esta persona, era como atacar a Dios. Hasta ese nivel era la protección que Dios tenía con estas personas. Todos sabían que cuando una persona era ungida con aceite, debían obedecerla, porque esta persona investía autoridad por parte de Dios, también tenía protección. Y resumiendo esto, estamos hablando de los diferentes líderes del Antiguo Testamento, es que hay un trato de Dios con un líder. En muchas ocasiones Dios no le comunica todo su plan desde el comienzo, sino paulatinamente. Esto pasaba, por ejemplo, con Moisés. Moisés no sabía que se le iban a presentar diferentes dificultades, diferentes impedimentos, pero aún así avanzaba con fe, en obediencia. Entonces así, Dios no comunica en muchos casos todo su plan, sino que paso a paso va comunicando sus planes y objetivos a sus elegidos. Dios sostiene y respalda las labores de sus elegidos, como veíamos, ¿no? Con el ungimiento del aceite, Dios les da cobertura también. Dios le ratifica su autoridad para cumplir con sus propósitos y desaprueba los modelos deshonestos, ¿verdad? Castiga, reprende aquello que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Hablábamos del ungimiento con aceite y de la autoridad que era delegada por Dios. Vemos en los versículos de 1 Samuel 10:1 que decía: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Aquí era ungido Saúl. En 1 Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde que aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. En este caso también estaba recibiendo ese ungimiento David. Y en 1 Samuel 24 dice: he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque él es ungido de Jehová. Aquí se trataba de David y Saúl, ¿no? David se resistía a hacer daño a Saúl porque sabía que había sido ungido. Era un ungido de Jehová, y acabamos de aprender que el símbolo de ungir, el símbolo del aceite, representaba la protección de Dios. Y también teníamos autoridad delegada por siervos, como en el caso de que Josué es ungido sucesor de Moisés. Moisés cumplió como el Señor le ordenó, tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, le puso sus manos en la cabeza y le impartió su autoridad. Le pasó la autoridad que tenía Moisés, se la pasó a Josué como el Señor le había hablado. Esto lo encontramos en el libro de Números 27 del 22 al 23. También Elías unge a Eliseo como profeta. Dice la Biblia en 1 de Reyes 19:19: cuando se fue de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la 12ª. Entonces, pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. Esto fue un símbolo de pasarle su autoridad. De esta manera, Elías ungía a Eliseo como profeta, como su sucesor. También vamos a hablar de un segundo tema en este día, que es la enseñanza en el Nuevo Testamento. Y nos encontramos con diferentes personajes, como Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento se observa que hay muchos líderes representantes de Dios. Estando en el desierto, Juan el Bautista recibió la palabra de Dios y desde entonces cumplió con la tarea de predicar el mensaje del arrepentimiento. Juan el Bautista en este caso era un embajador del Señor Jesucristo.
era el precursor de Jesucristo, anunciaba la llegada de Jesús, este anuncio que había sido también hablado por los profetas en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista era muy austero en su ropa, en su comida, pero era a la vez muy respetado por el pueblo porque era grande también delante de los ojos de Dios. Tenemos a Jesús que vino posteriormente. Jesús llamó a las personas que él decidió que podían ser sus seguidores y estos vinieron hacia él. Estableció 12 principales seguidores que son los discípulos para que estuviesen con él, para que los pudiera enseñar, para que pudieran aprender de Jesús y posteriormente enviarlos a predicar el Evangelio. No todas las personas que Jesús llamó se convirtieron en grandes líderes, pero sí estos 12 fueron los principales, que aprendían a manera lenta también la parte de la sujeción y diferentes características aprendían de Jesús, y también internamente habían muchas luchas en torno a quién sería el mayor, a quién se sentaría a la derecha o a la izquierda de Jesús, pero eran estos 12 los que estaban cerca de Jesús como sus seguidores, aprendiendo también el liderazgo. Los discípulos no sabían bien en un inicio lo que Jesús quería de ellos y les llamaba la atención, ¿verdad? Como decíamos, quién estaría a la izquierda o a la derecha de Jesús. Pero Cristo siguió formándolos, siguió enseñándoles, moldeando su carácter, moldeando su liderazgo, para poder encomendarles la tarea de llevar el mensaje del Evangelio. También hablamos de Pedro. Pedro, una vez restaurado, recibió la comisión de apacentar las ovejas del Señor. Dice, Dios había establecido para que él fuera modelo de la iglesia. Apacentar a las ovejas del Señor era mucho más que dar de comer, era brindar cuidado, atención y demás cosas al rebaño que estaba puesto bajo su cargo, bajo su dependencia. Los discípulos de Jesús, los que obedecieron al Señor, demostraban diferentes características, mantuvieron su identidad en los diferentes ambientes que les tocaba llevar el mensaje de acompañar a Jesús. No pensaron en la popularidad en la que ellos podrían tener por estar con Jesús, sino que creyeron que eran servidores de Jesús y trabajaban de esta manera. Midieron el peligro entre el activismo y la dependencia. Esto quería decir que estaban conscientes de a lo que se estaban enfrentando al llevar el mensaje del Evangelio. Dios cuidó de que todo esto fuera cumplido. ¿Para qué? Para confirmar que la presencia de Dios estaba en sus vidas. En el caso de Pedro y Pablo, las predicaciones conmovían a las multitudes. Muchos venían ellos buscando respuestas, buscando soluciones a sus problemas. Y Pedro y Pablo hacían discípulos por todos los lugares donde iban. Les enseñaban a reconocer a sus pastores. Pedro y Pablo iban avanzando por diferentes ciudades y dejaban a ancianos, líderes responsables en cada lugar en el que implantaban iglesias. El Señor transformaba pecadores, cambiaba estilos de vidas en las diferentes comunidades por donde ellos iban de paso. Y por supuesto detrás de estos predicadores había la motivación de llevar el Evangelio, ¿no? En el caso de Pablo tenía una sujeción a la voluntad del Señor muy fuerte, muy firme. Él era un siervo feliz, sujeto, se sentía gozoso de servir de esta manera voluntaria, de hacerlo por amor. Todas sus acciones eran por convicción, sin dudar, sin desviarse de su objetivo. El verbo enviar, que tanto había sido usado por Jesús, también fue usado por estos dos líderes, con respecto a los líderes que ellos formaban para dejar en las diferentes ciudades por las que pasaban. También les asignaban tareas dentro de las misiones que se iban extendiendo por todo el territorio. Estos líderes, que eran designados por Pedro, por Pablo, actuaban de acuerdo a las instrucciones que recibían y vivían de acuerdo a lo que habían aprendido y replicaban esto, enseñaban esto. Es decir, que Pedro y Pablo como líderes formaban a otros líderes que dejaban en las diferentes ciudades y a su vez estos nuevos líderes
enseñaban lo que habían aprendido. El Espíritu Santo se dejaba como propiedad de Dios a todas estas personas y les regalaba la gracia de vivir como parte del cuerpo de Cristo. Acerca del liderazgo en el Nuevo Testamento tenemos diferentes versos bíblicos como Tito 1:3 que dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Vemos aquí la palabra predicación, ¿verdad? A través de la predicación se ejercía ese liderazgo por los diferentes líderes, discípulos, seguidores de Jesús que habían quedado para realizar esta tarea. En Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vemos que aquí la base del Evangelio era Jesucristo y también estaban fundamentados sobre apóstoles y profetas. En Mateo 20, del 27 al 28 dice: y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos aquí nuevamente que el liderazgo es servicio. Y en 1 de Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí se refiere también a esos líderes que, por ejemplo, Pablo dejaba en las diferentes iglesias, líderes que él instruía y preparaba y capacitaba para que quedaran como líderes en las diferentes iglesias y les daba también cierta autoridad que se pide que sea reconocida. La pregunta de autoevaluación para este avance es: ¿cómo analizas tu labor como representante de Dios? Reflexionen acerca de lo avanzado en esta clase y analicen y compartan por favor su respuesta. ¿Cómo analizas tu labor como representante de Dios?